Mis amados hermanos, vamos a la escritura, al libro de Primera de Juan. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh sí, Señor, tu nombre es el vencedor. Oh sí, Señor, tu nombre vencedor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor.
lo que usted y yo no tenemos, pero ellos desearían tener lo que nosotros tenemos. Amén. Amén. Entonces, esto es fundamental. Pero bien, ese no es el tema. Simplemente estaba haciendo un recuento de lo que el Señor nos entregó esta semana. Bueno, comenzando desde el domingo, porque el domingo hablamos acerca de la presencia de Dios, algo extraordinario, maravilloso. Yo disfruté mucho el día domingo y el día martes hablando acerca del agradecimiento. Y hoy quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón, que es la comunión, la importancia de la comunión. Este pasaje de la Escritura nos habla precisamente de algo que es fundamental, y es la comunión. Mis amados, el domingo hablábamos acerca de que Dios siempre ha querido que su presencia habitase. Siempre. El Señor ha buscado la forma, y siempre con el deseo de habitar con el hombre, estar con el hombre. Siempre fue así. Desde el principio, desde la creación del hombre, vemos allí a Dios también teniendo una relación con su creación, y en este caso con su máxima creación, que es el hombre. Dios siempre lo procuró, Dios siempre buscó eso. Ahora, el hombre fue quien rompió esa relación, esa comunión. Fue el hombre quien la rompió. Por su pecado, por su maldad, rompió la comunión. Sin embargo, el Señor buscó la forma de restablecer la comunión con el hombre, y le brindó al hombre formas de poder acercarse a Él nuevamente. Porque recordemos que en el huerto de Edén el hombre tenía comunión. El hombre tenía comunión con Dios. Había una armonía, había una buena relación. Por el pecado se rompe esa comunión. Como ya dije, el Señor busca la forma de restablecerla, de restablecer esa comunión. Y entonces el Señor le presenta a Moisés todo lo que debía hacer en la ley el hombre para poder acercarse al Señor, para poder tener una, digamos, una forma de poder tener de alguna manera una manifestación sobrenatural. Y el Señor lo fue haciendo. Por ejemplo, la Escritura nos revela que en el desierto el Señor se manifestaba en una nube que los protegía del candente sol, pero también se manifestaba por la noche y los protegía con una columna de fuego y los guiaba. Y la nube de la gloria de Dios habitaba en un tabernáculo, en el tabernáculo que el Señor le ordenó a Moisés que debía construir. En ese tabernáculo estaba allí, nosotros conocemos todos los elementos o el mobiliario del tabernáculo, pero allí en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, descendía la gloria de Dios. Reposaba la gloria de Dios. Siempre el Señor queriendo tener comunión con el hombre. Por eso el Señor ordenó, estableció que se construyera el tabernáculo para poder tener comunión con el hombre, para estar allí en la presencia del pueblo, que el pueblo pudiera acercarse al Señor. Entonces, a lo que quiero llegar es que Dios siempre ha querido mantener una comunión. Siempre. Es el hombre el que ha roto esa comunión. Por eso las consecuencias que el hombre ha tenido que vivir a través de toda la historia. Por esa razón. Porque siempre ha estado dándole la espalda al Señor. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, que es tan misericordioso, pues nuevamente con mucha paciencia ha buscado que el hombre, o buscó siempre que el hombre tuviera esa comunión, y levantó a hombres que profetizaran, que predicaran el mensaje, que dieran una voz de alerta, anunciándole a la humanidad de aquel entonces, del mundo antes conocido,
que Dios quería tener una buena relación, una buena armonía con ellos. Porque, amados hermanos, nosotros no podemos ver a Dios como algo ficticio, como algo fantasioso, como algo que está muy lejano, como algo que no puede estar cerca de nosotros. No, Dios mora, Dios habita en medio de alguien, en medio de un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Entonces, nosotros no podemos contemplar a Dios como algo que está distante, al margen, como mirándonos desde la distancia, pero que se ha olvidado de nosotros. Dios conoce nuestra vida, conoce lo que somos, conoce quién es usted y conoce quién soy yo. Ahora, el hombre podía tener comunión con Dios porque había una semejanza entre Dios y el hombre. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en el huerto de Edén, Adán y Eva estaban libres de pecado. Había una semejanza. No estoy diciendo con esto que ellos eran semidioses, no, pero había una pureza. Y esa pureza, esa santidad que estaba en Adán y Eva, les permitía a ellos tener comunión con Dios. Cuando esa semejanza se dañó, se corrompió, cuando el hombre entró en pecado, esa semejanza, pues allí había algo que no estaba con relación a lo que es Dios, es decir, la santidad. El hombre cuando peca, cuando falla, entonces allí, en el huerto de Edén, hay una diferencia y por eso no podía existir una comunión, por eso no había armonía, al contrario, había una discordancia, porque no podía haber comunión. ¿Cuándo nosotros podemos tener comunión con Dios? Cuando hay una santidad, cuando hay una vida ante el Señor justa, piadosa. ¿Y eso cómo nosotros lo podemos obtener? Por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y Él es quien nos justifica. Es el Señor Jesucristo quien nos justifica. Y podemos tener ahora una comunión con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. De lo contrario sería imposible, porque el hombre estaba condenado. El hombre, la humanidad estaba condenada. Y es Cristo quien le permite al hombre poder acercarse a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, esa muerte de Cristo en aquel vil patíbulo, es la que nos permite a nosotros entrar al lugar santísimo y adorar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Eso es lo que nos permite tener comunión. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa comunión. He pasado muchos aspectos importantes porque se nos entendería mucho. No he detallado muchos asuntos. Y he llegado hasta el momento de la cruz, pasando muchos aspectos interesantes que quizás en otra oportunidad los analicemos. Pero llego hasta el momento de la cruz, porque allí nosotros pudimos tener reconciliación con Dios. La raza humana tuvo reconciliación con Dios. Y como dije, el Señor quiere que mantengamos ese estatus para tener comunión con Él. Dios quiere esa comunión, en primera instancia con Él. Pero el Señor que mora en nuestros corazones, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es lo que nos faculta para poder tener comunión, ya he dicho, con Dios, pero tener también comunión con aquellos que profesan a ese mismo Dios. Bueno, parece que no me entendieron. Pero el Señor nos ha facultado, nos ha capacitado para tener comunión. La comunión es fundamental. ¿Cuándo se puede tener comunión? ¿Cuándo?
Bueno, analicemos qué es la comunión. En el griego, la comunión es koinonía, que significa básicamente comunión. Entonces, cuando nosotros hablamos de koinonía, estamos hablando de comunión. Ahora, la koinonía lo que significa es tener algo en común, o tener muchas cosas en común. Tener en común, que es el koinos. Y la comunión nos habla de compañerismo. La comunión denota el compañerismo. Es decir, la parte que uno tiene en común con alguien, con alguna cosa, participación, tenemos cosas en común. La iglesia primitiva entendía perfectamente todo lo común o todas las cosas en común que poseían. Lo entendían. Era como si el velo de sus ojos fuera quitado y comprendieran cuántas cosas tenemos en común para vivir en comunión. Vivir en comunión con Dios, sí, eso es evidente, eso es algo que debemos tener, que debe existir entre alguien que profese a Dios como su Señor y Salvador. Pero esa comunión que poseemos con Él nos permite tener comunión con otros. Me permite tener comunión con usted y que usted tenga comunión conmigo. Cuando entendemos las cosas que tenemos en común. Todo lo que en común tenemos. Puede ser que usted no tenga los ojos color claro o no tenga el mismo color de piel de su hermano. Puede ser que tenga otra nacionalidad, pero eso no significa que no pueda tener comunión. Porque tenemos comunión por lo que hay de Dios en nosotros. Cuando nosotros empezamos a desgranar y analizar todo lo que tenemos en común, oh amados hermanos, qué maravilloso. Todo lo que tenemos en común es lo que nos permite vivir en comunión. Ahora, hay mucha gente que no puede vivir en comunión y que de hecho no tienen koinonía, no tienen comunión. Por ejemplo, aquí el apóstol en su epístola nos está hablando de la comunión que se debe tener. En el verso 3, el apóstol nos dice, en capítulo 1, verso 3, están en la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Escritura nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Fíjense algo aquí. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, ¿de quién? Pregunto. ¿Lo que hemos visto de quién? Del Señor Jesucristo. Lo que nosotros hemos visto de Él, lo que nosotros hemos escuchado de Él, de lo que nosotros hemos sido testigos, de eso os hablamos a vosotros. ¿Para qué? Había una finalidad. Para que también vosotros os tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. La única forma de que exista esa comunión verdadera, genuina, es que en ustedes también está o esté el Señor. Así como nosotros lo conocimos, que en vosotros también esté. Para que pueda haber comunión. Dijimos que la comunión se desprende de ¿qué? De tener las cosas en común. De allí viene comunión. La palabra comunión se deriva de allí, se desprende de allí. Tener cosas en común. Tenemos las mismas cosas. Entonces Juan está diciendo, hay que partir del hecho de que ustedes tengan al Señor, que tengan a Dios, para que entonces pueda haber comunión con nosotros. Porque de lo contrario van a haber discrepancias.
no puede existir una verdadera comunión. Verdadera no, porque cuando analizamos a profundidad decimos, es que no tenemos cosas en común. Por ejemplo, tú no tienes la misma fe, no tienes al mismo Dios. Alaba. Amén. Esto es muy importante. Muy importante. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice Juan. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero analicemos el verso 7. Pero si andamos en luz, ¿cuántos están en luz? Amén. Aleluya. No me asuste. Porque eso hay que decir un amén fuerte. Estamos en luz. Gloria a Dios. Pero si andamos en luz, mira lo que dice el apóstol. Si andamos en luz, como Él está en luz, alabado sea el Rey de Reyes, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuándo puede haber comunión? Cuando estamos en luz. Si usted está en luz y yo estoy en luz, hay comunión. Pero si usted está en tiniebla y yo estoy en luz, No hay comunión. no puede haber comunión. Si yo estoy en tiniebla y usted está en luz, no puede haber comunión. No existe. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Habrá comunión? No, no hay comunión. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Si usted es luz, pues la única forma de tener comunión es con otra persona que está en luz. Si esa otra persona no está en luz, no hay comunión. ¿Por qué no hay comunión? Porque no tenemos cosas en común, partiendo del hecho de que esa persona está en tiniebla y yo estoy en luz. Ahí. Este mensaje es para aquellas personas que dicen, mi mejor amigo es un brujo. Alaba. Gloria a Dios. Mi mejor amigo no es un brujo, un hechicero, un santero, un satanista. Hermano, ese no puede ser mi mejor amigo. Mi mejor amigo es alguien que tenga a Cristo en el corazón, que ame al Señor, que tenga la luz de Cristo. Amén. Que profese lo que yo profeso. Pero de lo contrario no puede ser mi mejor amigo, hermano. Ahora le predicamos la palabra, anunciamos el mensaje, damos la palabra, porque el mensaje tiene que ser predicado para que salga de las tinieblas. Y cuando salga de las tinieblas y esté en luz, ahora sí podemos tener comunión, porque ya saliste de ese lugar de tinieblas, de oscuridad. Allí sí puede haber coinonía, allí sí puede existir coinonía. Pero Juan insiste aquí en la comunión. Todo el pasaje nos habla mucho de comunión. Dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como diciendo, si alguno tiene pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, entonces permitirá que haya comunión. La sangre de Cristo que nos limpia es la que permite que haya comunión. Amén. Que tengamos luz, que haya luz en nuestras vidas para que exista comunión. De lo contrario, no existe la comunión. No puede haberla. Es imposible. No puede tener comunión una persona que está en luz con alguien que está en tiniebla. Siempre va a haber un problema. Siempre, siempre. Porque esa persona está en luz. Y la Escritura dice, no hay en yugo desigual con los incrédulos. Amén, así es. Y viene de allí mismo. Porque luego el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No existe. No puede haber comunión. Entonces no podemos tener comunión. Pero estamos hablando de que el pueblo de Dios debe tener comunión. Entonces, si estamos en luz, si usted tiene la luz de Cristo, debe haber comunión en mí, con mi hermano. Y si no hay comunión,
algo grave está aquí pasando. Si no hay comunión, algo grave está pasando. En el capítulo 2, en el verso 9, 10 y 11, analicemos lo que nos dice el apóstol. El que dice que está en la luz, ya dijimos que estamos en la luz, ¿verdad? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, verso 10 y verso 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. ¿Usted aborrece a algún hermano? Mire, esto es algo serio, hermano. Muy serio. Porque hay mucha gente que tiene el corazón con raíces de amargura. Mire, hay personas que tienen raíz de amargura. Es decir, podaron el árbol. Lo podaron para que aparentemente se vea todo perfecto. Podaron el árbol, todas las ramas se las quitaron, incluso arrancaron el tronco. No se ve el tronco por ninguna parte, pero están las raíces allí. Hay una raíz de amargura. Hay una raíz profunda. Entonces Juan está diciendo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si usted aborrece a su hermano, si usted tiene un problema con su hermano, si usted no puede ver a su hermano, si usted no tiene comunión con su hermano, aquí él está diciendo, está en tinieblas. Está en tinieblas. Dice, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Esto es muy profundo, es contundente. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le cegaron los ojos. No puede ver más allá. Hay gente que tiene los ojos cegados por las tinieblas. Lo tienen cegado. Y lo tienen cegado, amados hermanos, y por eso no hay comunión. No pueden tener comunión porque hay odio, porque hay rencor, porque no está el amor de Dios en su corazón, porque no está la luz de Cristo. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que considerar a la luz de la Escritura, porque la comunión es de los aspectos más fundamentales que vamos a encontrar en la Escritura. De los aspectos fundamentales está la comunión. Miren, en Dios siempre hay comunión, es un principio inherente en Él. Siempre hay comunión en Dios, siempre. No sé si me captó la idea. En Dios siempre hay comunión. Siempre, hermanos. Es algo inherente, es algo que está en Él. Dios creó al hombre y quiso que el hombre también tuviera comunión con Él. Cosas en común. Dios lo hizo a imagen y semejanza. Dios le dio, tantas cosas al hombre. Era sin pecado. El hombre tenía una relación hermosa con Dios. Tenía cosas en común. Y podía haber una comunión, podía haber armonía. Cuando el hombre se atreve a pecar y a desobedecer a Dios, allí es cuando viene el problema. Y por eso es que mucha gente no tiene comunión con Dios. ¿Por qué no tienen comunión con Dios? Porque están en tinieblas y Dios es luz. Nadie que esté en tinieblas podrá tener comunión con Dios. Nadie. Nadie, hermanos. Verdaderamente no la tendrá. Comunión es tener cosas en común. ¿Y cómo alguien que está en pecado va a decir que tiene cosas en común con Dios? Si Dios es santo. Dios es santo. Nadie puede decir yo tengo comunión con Dios y es un pecador. Mentira, no hay comunión. Porque Dios es santo. La única persona que puede decir que tiene comunión con Dios es otro santo. Alguien santo. Y no es que seamos perfectos, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. Y el hombre de Dios sí es santo. La Biblia dice sin santidad
nadie verá al Señor. Amén. Ser santo es estar consagrado, separado para Dios. Es estar separado, es estar consagrado. Me he consagrado para mi Señor, me he consagrado para mi Dios. Y por lo tanto puedo tener comunión con Dios. No es que alguien vaya a decir, no, que yo soy perfecto, porque aquí no hay ni uno solo perfecto. Amén, así es. Estamos llenos de imperfecciones. Dice aquí, el mismo Juan está diciendo, aquel que dice que está libre de pecado, mentiroso es. El tal es mentiroso. O sea, en otras palabras, el que está diciendo que es perfecto, que ya alcanzó la perfección, está mintiendo. Porque ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Pero proseguimos a la meta. Aleluya. No es que lo hayamos alcanzado, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Aleluya, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros seguimos adelante, seguimos avanzando. Pero tiene que haber comunión, como dije, con Dios en primer lugar. Una persona que viva haciendo pecado no puede tener comunión con Dios. Una persona que sea un mentiroso y está pecando no puede. Amén. Porque cuando va a orar, entonces no puede. Porque viene la conciencia a acusarle, porque viene el enemigo a acusarle, a menos que haya un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el asunto es diferente. Porque Dios ve el corazón y Dios dice, esta persona verdaderamente está arrepentida, quiere volver a mí. Pero cuando no hay arrepentimiento, sino que lo que hay es remordimiento, y el remordimiento no es arrepentimiento, el remordimiento es una cosa muy diferente. La persona que está remordida, aquella persona que tiene remordimiento, le duele lo que hizo, llora, pero no cambia. El arrepentido cambia. El arrepentido dice, no lo vuelvo a hacer más nunca. Esa es otra persona. Cambió por completo. En él hay luz, hay bendición de Dios, y esa persona sí puede tener comunión con nuestro Señor. Pero ahora centrémonos en la comunión que debe existir entre los hermanos. Que ya dijimos que Juan dice que si una persona no tiene comunión, si una persona aborrece a su hermano, si una persona no puede estar bien con su hermano, entonces la luz de Dios no mora en él, está en tinieblas. Miren, hermanos, en el mundo existen tantas personas que jamás aceptarán lo que la Biblia enseña. Es decir, hablar de comunión para mucha gente es impensable. Porque, por ejemplo, un racista no concibe la idea de comunión. No la concibe. El Evangelio trastoca todo eso. Lo cambia. El Evangelio te cambia por completo. Es más, de los fundamentos principales del Evangelio, estoy hablando del Evangelio, el mensaje de los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles, ¿en qué se centra, por ejemplo, el mensaje del Evangelio? A grosso modo, o bueno, la Biblia misma lo dice. En arrepentimiento, sí, muy bien, pero el Evangelio nos habla de qué. Del amor. Sí, pero en Hechos, basándonos en el libro de los Hechos, ¿qué encontramos en la iglesia primitiva? En esos que se convertían al Evangelio. Lo dijimos, tenían cosas en común, ¿verdad? Tenían cosas en común. Bueno, entonces, hablemos del Evangelio. Cuando uno analiza el Evangelio, cuando uno lo analiza y le mete la lupa al Evangelio, en el Evangelio existía, amados hermanos, un principio que muchos rechazaban. Por ejemplo, el principio de la igualdad. Todos somos iguales ante Dios. Todos, como dice la palabra, que todos eran como todos compartidos. Todos lo tenían en
común, todo lo compartían. Entonces, el principio de la igualdad, nosotros lo vemos ¿dónde? En el Evangelio. Amén. Es el Evangelio que nos habla de igualdad, que todos somos iguales ante Dios. Todos. No importa si usted es de China, no importa si usted es de Venezuela, no importa si usted es peruano, no importa si usted es español, no importa si usted es dominicano, no importa de donde usted sea. Ni de su color, ni de su tamaño, ni si es delgadito, si es, mire, si es chaparro, si es alto, si es... Eso no importa. Amén. Pero hay mucha gente que no concibe esta idea. Entonces va a rechazarla por completo. La idea de la comunión la rechazan. Dicen, no, yo no voy a tener comunión con alguien que no sea de mi raza. Así lo advierten, lo dicen muchas personas públicamente. Yo escuché a un hombre decirle a un mexicano, yo escuché la entrevista, y el hombre le dijo, yo soy superior a ti. Así se lo dijo, yo soy superior a ti. Y quien lo estaba entrevistando era un entrevistador y un periodista muy famoso, muy famoso. Sin embargo, este hombre le dijo, yo soy superior a ti. Alaba. Entonces, esa persona, por ejemplo, su mente, su razonamiento, no concibe el hecho de que en el Evangelio eso no funciona así. En el Evangelio hay comunión. Amén. Si verdaderamente el Evangelio llegó a tu vida, entonces habrá comunión. Habrá comunión. Y no habrán esos conceptos erróneos. No habrán esas ideas de superioridad. Yo soy superior a ti. Mi raza es superior a ti. Mi gente, mi cultura, mi familia, mi linaje. Alaba. Gloria. No, es que el hermanito es de tal parte. Voy a mencionar aquí algún país donde no hay aquí nadie. El hermanito es ruso, o es de, qué sé yo, cualquier otra parte, ¿verdad? No, el hermanito es ruso, yo no quiero nada con los rusos. No quiero nada con rusos. Eso no es lo que dice el Evangelio. Amén. ¿Qué va? No, que los rusos a mí no me agradan por esto, por lo otro, que se creen esos rusos son estos, son aquellos. En el Evangelio no existe eso. Amén. En el Evangelio se tiene que romper en el nombre de Cristo Jesús todo eso, hermano. Amén. No, que porque aquella gente, aquella nacionalidad, ellos son de tal manera, escandalosos, orgullosos. Y yo soy más tranquilo, yo soy más sosegado, mi gente es así, yo no quiero saber nada de esa gente. Y entonces encontramos en la iglesia como especie de grupos. Eso no es del Evangelio. Eso no es. Amados hermanos, esto es básico. El Evangelio rompe con eso. Porque en el Evangelio dice, todos tenían todo en común, todos. ¿Qué era lo que tenían en común? Que Cristo llegó a su vida. Que conocieron al Señor Jesucristo. Aleluya. Que hubo un encuentro con el Cristo resucitado, lavado por la sangre del Cordero inmolado. La sangre de Cristo. Amén. Y de hecho, un aspecto fundamental de la Santa Cena es la comunión. ¿Con quién en primer lugar? Con Dios. La comunión con Dios. Cuando una persona vive de acuerdo al Señor, puede celebrar la Santa Cena en comunión. Amén. Está en plena comunión. Porque no hay nada que impida esa comunión. Y por eso puede celebrar la Santa Cena con limpia conciencia. Pero la Santa Cena que encontramos en la Escritura nos habla de un grupo de creyentes cristianos que tenían todo en común, que tenían a su Señor en común. Y la Santa Cena no era como la celebramos nosotros hoy día, hermanos, que vamos y
cada quien, ¿verdad?, toma parte con un pedazo de pan y el jugo de la vid. Anteriormente, la iglesia hacían ágapes. Ágapes eran, ¿qué? Comelonas. Unas comelonas, un compartir que se hacían. Unas comilonas que habían donde la gente, pues, todo lo compartía. Pero hubo un grupo de los más adinerados que no querían relacionarse con los pobres. Alaba. Gloria a Dios. Eso es aquellos que tenían un poder adquisitivo más alto, que se habían hecho cristianos, pero entonces, como tenían esto, miraban por debajo del hombro al que no tenía. Mire, hermano, usted puede tener un Mercedes, ¿yo? Usted puede tener un Lamborghini, un Ferrari, y yo se lo voy a celebrar. Y le voy a dar gloria a Dios por su bendición. Pero no desprecie ni mire nunca por debajo del hombro a nadie. A nadie. No lo tenga en poco jamás. Porque ese hermano ha sido lavado con la misma sangre que usted ha sido lavado. Y ese hermano llegará al cielo igual que usted. Alaba. Entonces, uno no puede caer en ese terreno. Y la iglesia había caído en ese terreno. Hubo algunos que se dañaron y dijeron, no, ¿por qué? Que fulano mira lo que carga. Un Renault Clio, yo ando en un Mercedes. Sonrían que Cristo les ama y yo también. No, pero es que mira dónde vive él. Él vive en la zona tal, zona pobre. Mira dónde vivo yo. Mira dónde vivo yo, dónde soy yo. No, es que el hermano, pobrecito, él nunca estudió. Y yo sí estudié, yo fui a una universidad importante, reconocida a nivel mundial. Entonces, establecemos como ciertas diferencias y vamos como haciendo grupos y nos alejamos y cuando viene a ver, hermano, este no saluda a este no se relaciona con este y no hay comunión. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, el Evangelio nos habla de comunión, de coinonía. Porque para que pueda haber una genuina adoración y un verdadero culto a Dios, hermanos, debe haber coinonía. Amén, gloria a Dios. Pero imagínense, si llega un grupo de 100, de 200 o de los que sean, pero hay grupos y este mira con desprecio al otro y el otro lo mira con desdén y este dice no, porque es que este es ruso y yo soy de tal lugar, yo soy ucraniano y los ucranianos y los rusos no nos la llevamos entre sí. No quiero saber nada de un ruso. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Si Jesús rompió eso con la mujer samaritana. Claro, porque los judíos y samaritanos no se la llevaban bien entre sí. Y el Señor entonces rompe con eso, como diciéndole, no, aquí no puede existir eso. De hecho existía. ¿Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿La recuerdan? ¿Alguien me la puede describir rapidito? ¿Alguien me puede decir cómo ocurrió, cómo fue? Rápido. Fue un judío, ¿no? ¿La recuerdan? Había un punto en la calle y pasó un sacerdote Ajá. y lo despreció. Ok. Y luego. Y era un judío el que estaba herido en el camino. Ok, pero recordemos y analicemos el contexto. Había un intérprete de la ley que se acercó a Jesús y le preguntó a Jesús: Señor, ¿quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le responde con la parábola. El Señor le dice, bueno, tu prójimo. Y ahí entonces el Señor le da la parábola. Le está hablando de un hombre que estaba postrado en el camino, posiblemente judío. El sacerdote, que se supone venía del templo, lo ve y lo deja postrado allí y él sigue adelante. Y el levita hizo lo mismo. El levita también posiblemente venía del templo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque venía del templo del sacerdote. El levita venía
del templo también. Y ninguno de los dos fue sensible a la necesidad del que estaba postrado en el camino. Ninguno de los dos tuvo misericordia, no sintió compasión. Muy diferente a cómo sentía el Señor Jesucristo, que dice que cuando vio las multitudes sentía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y el término que se utiliza en griego es esplagenizomai, que significa sentir compasión desde las entrañas, sentir desde adentro un dolor por aquella persona que está necesitada. Pero el sacerdote no sintió eso, el levita no lo sintió. Pero venía un samaritano que no se la llevaban bien con los judíos. Entonces, responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, no era fácil. Quizá usted lo ve en la escritura, usted lee Lucas capítulo 10, verso 25, y usted ve eso y dice, bueno, quizás esto es fácil de responder. ¿Quién es mi prójimo? El que tengo al lado. Para aquel tiempo no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque los israelitas decían, mi prójimo es un israelita. Un judío. Sí, un judío. O sea, ellos decían, para mí, ¿quién es el prójimo? Uno de mi propia raza. Los fariseos tenían como prójimo a los fariseos. Si usted no era fariseo, entonces no era su prójimo. Los de la escuela de Qumran, que era un grupo pequeño, pero muy radical, ellos decían, los que pertenecen a la cueva, los que son de ahí de Qumran, son mis prójimos, el resto no. ¿Se da cuenta usted el problema que había? Y entonces el Señor rompe con eso y le da la parábola del buen samaritano. El buen samaritano que sí va descendiendo, ve a aquel hombre, se acerca a él, le limpia su herida, utiliza vino y aceite para curarlo, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón. Allá en el mesón paga por él y le dice, si algo este hombre debiera, ponlo a mi cuenta, yo lo pago, pónmelo a mi cuenta. Entonces el Señor le estaba diciendo a este intérprete de la ley, ¿quién tú crees que era el prójimo? Bueno, el que hizo misericordia con aquel hombre. Exactamente. No importa que sea samaritano, no importa la nacionalidad que sea, no importa el color que tenga, no importa su linaje, no importa su apellido, no importa. Si estamos en el Evangelio, entonces podrá haber comunión. Si ese hermano está en luz, si esa persona profesa al mismo Señor, si esa persona sirve a Dios, ¿cómo yo no voy a tener comunión con mi hermano? ¿Cómo voy a estar yo en el templo y mirando con desdén a mi hermano? ¿Cómo, hermano? Eso no es de un cristiano. Eso no es de alguien que esté lavado por la sangre del Cordero. El que está lavado por Cristo Jesús entiende que su hermano, sea de donde sea, es su hermano en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos lavó, nos compró a precio de sangre. No importa que sea de donde sea. ¿Eso qué importa? ¿Qué me interesa a mí? Eso, hermano. ¿Qué me interesa a mí? Que me digan, no, que es fulano, es árabe, es de no sé dónde, puede ser de donde sea, pero si tiene a Cristo en el corazón, si Cristo lo lavó, si Cristo hizo algo maravilloso, ese es mi hermano. En Cristo Jesús. Y hay comunión, y debe haber comunión. Imagínense ustedes a un misionero racista. Imagínenselo. Y entonces el Espíritu Santo le dice, ve a predicar en tal parte. Señor, a ellos no. Tú sabes que yo a esa gente no la quiero, Padre. Y el Espíritu Santo tocando el corazón, ve a predicarle. Ve a predicarle, como Jonás, que no quería predicarle a los ninivitas. Y el Señor lo introdujo en un gran pez por 3 días para que aprenda. Amén. Eso fue una lección. A Pedro también para que predicara a Cornelio, porque ellos eran porque era gentil. Entonces Pedro estaba en un aprieto. Yo no le quiero predicar a esa gente, Señor. Yo no le quiero predicar a gentiles. Esa gente no es como nosotros. Esa gente no tiene el mismo ADN nuestro. Esa gente no tiene la misma cultura
ni idiosincrasia. ¿Y qué importa que no tenga tu cultura? ¿Y qué importa que no coma lo mismo que tú? ¿Y qué importa que no tenga el mismo color ni tus ojos? ¿Qué importa si Cristo murió por ellos también en la cruz? Y tu misión es ir a predicar. El Señor, cuando trata con un hombre, con una mujer, mire, el llamado fue ir y predicar a toda la criatura. A todas las naciones, a todas. No dijo, ve a predicarle únicamente a tal nación. Jesús no dijo eso, hermanos. Jesús dijo, vayan y prediquen a todas las naciones. A todas. Pero un misionero racista, imagínense, que diga, yo aquí no voy a predicar, aquí no voy a entrar. Y entonces, ¿por qué muchas veces hacemos grupos? Alaba. Gloria a Dios. Eso no es de Dios. No es del Señor. No, que yo no me relaciono con los venezolanos. Yo le tengo idea a los venezolanos. Cuidado con eso. Porque eso no es de Dios. No es del Señor, hermano. El Señor repudia eso. Lo repudia. El Señor nos llama a coinonía. El Señor nos llama a comunión. Amén. Tenemos las cosas en común. Sí, claro que tenemos las cosas en común. Un Señor, un bautismo, una fe, un Padre y Dios nuestro. Claro que tenemos, amados, tantas cosas en común. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer diferencia? ¿O cómo yo no voy a tener comunión con mi hermano? Pero hay algunos que prefieren tener más comunión con impíos, con los mismos creyentes. Y dicen, mi mejor amigo es fulano, un borracho, un drogadicto, un montón de gente, hermano. Esos son mis mejores amigos. Y entonces los compartí, los tienen con gente impía y no con cristianos. Eso yo no lo puedo entender. Entonces verdaderamente no tiene Cristo en su corazón. Yo no lo puedo entender. Porque en mi razonamiento está lo que dice la Escritura. Yo tengo que tener comunión con alguien que esté en luz. Si no está en luz, no puedo tener comunión. Estoy hablando de tener cosas en común. No estoy hablando de no predicar, hermano. No vaya a ser que alguien diga, no, es que el pastor está diciendo que no se le predique a aquellos que no tengan a Cristo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de comunión. De tener cosas en común. Amén, hermanos. Miren, vamos a Hechos. ¿Cuánto tiempo me queda? Santo. Bueno, voy a leer nada más estos dos pasajes de la Escritura. Hechos 2:42 y Hechos 4:32. Si alguien lo tiene, léalo, hermano. Si usted lo tiene, léalo. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, hermanos. Analicemos este pasaje de la Escritura. ¿En qué perseveraba la iglesia? En la doctrina. Vamos por parte. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. En la doctrina. Perseveraban en la doctrina. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban? ¿En qué tiene que perseverar el creyente? Hermano, en la doctrina el creyente tiene que perseverar. El creyente tiene que perseverar en la comunión unos con otros. Hay que perseverar, hermano. Si algo uno tiene que buscar, procurar por todos los medios, es que haya siempre comunión. El salmista dijo en el Salmo 133, ¿qué dice? Habitar los hermanos juntos y en armonía, que haya comunión. Porque algo que quiero resaltar es que
en la comunión hay armonía. Amén. Amén. Hay armonía. Entonces, el Señor está diciéndonos aquí a través de la Sagrada Escritura, la iglesia perseveraba en la comunión. Hacían todos los esfuerzos para que siempre hubiera comunión. Por eso es que cuando entraba alguien en la iglesia que quería romper esa comunión, la iglesia inmediatamente, porque nadie podía romper esa comunión. Hay una comunión y nadie la puede romper. Es como cuando alguien quiere romper la comunión entre un esposo y una esposa. ¿Qué pasaría? Cuando alguien se infiltra, cuando alguien se entromete y quiere romper la comunión entre el esposo y la esposa, ¿ustedes creen que eso será bien visto ante los ojos de Dios? Y el hombre y la mujer que están casados en un mismo sentir y en comunión, pues no pueden permitir eso. Jamás. ¿Cómo va a interferir una persona a querer dañar la relación? Quiere romper la comunión. Pues así también hay personas que quieren introducirse en las familias, en los hogares, para romper la comunión. Que no haya comunión entre el padre y los hijos, entre los hijos y los padres. Que no haya comunión. Pues así mismo, hermano querido, como uno tiene que ser celoso en esto, de que nadie interfiera en la relación matrimonial y que nadie quiera romper esa comunión, así mismo en la familia nadie puede interferir a romper esa comunión. Y en la iglesia de igual manera. En la iglesia tampoco puede llegar alguien a romper esa comunión, porque ya hay una comunión. Y esa comunión es aprobada por Dios. Cristo derramó esa sangre preciosa sobre cada uno de nosotros. Y no puede entonces surgir alguien que esté en tinieblas y que quiera romper esa comunión, porque el que está en luz inmediatamente lo va a identificar. Si se atreve a querer romper la comunión. Porque somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros, dice el apóstol Pablo, no luchan entre sí. La mano no pelea con la mano izquierda, la mano derecha no pelea con la izquierda. Hermano, eso no tiene sentido. Imagínense ustedes que mi mano esté peleando con la izquierda. Eso no tiene sentido. Mi pie derecho no pelea con el izquierdo. No, pues así como nosotros somos parte o somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, no podemos estar en eso. En estar diciendo, yo soy más que tú, yo soy esto, yo soy lo otro. No, hermano, déjese de esas cosas. Tenemos a un Cristo que murió por nosotros. Tenemos muchas cosas en común y hay que vivir en comunión. Amén. Hay que vivir en coinonía. Amén. El Señor bendice a aquellas personas que quieren vivir en coinonía. El Señor los bendice, hermano. La iglesia, cuando vive en comunión, crece. Mire lo que estoy diciendo, hermano. La comunión hace que crezca la obra de Dios. Que se desarrolle, que se fortalezca. La iglesia estaba creciendo pujante, estaba bollante, con un auge tremendo. La iglesia, ¿por qué? Porque tenían todas las cosas en común. Los alimentos y todo. Todo. Se ayudaban mutuamente. Era algo impresionante lo que había, hermanos. Ahí no había cuestión de que yo soy más que tú, de que mira, ¿de qué casa vienes tú? Pregunta, porque hay mucha gente así. ¿De qué familia? ¿De qué esto? ¿De aquello? No, a mí no me interesa eso. Si es salvo en Cristo Jesús, si profesa la fe del Señor, si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, entonces es mi hermano. Alguien, mire que es lo que estoy diciendo, alguien que está en luz. Porque yo no entiendo tampoco a creyentes que le dicen a un musulmán, ese es mi hermano. Ese no es tu hermano. Merece todo mi respeto, pero no es mi hermano. Pero no es mi hermano, hermanos. Parece que dije algo raro. No, no me he dicho nada raro. Es así. Usted tiene que ser muy consciente de esto. Mire, hermanos, tenemos que ser conscientes y bíblicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo tengo que ser bíblico. Lo que dice la Biblia, eso es así. O sea, mi hermano es aquel que sirve al Señor Jesucristo, que ama al Señor, que el Señor pues se reveló a su vida. Ese es mi hermano, aquel que tenemos cosas en común. Pero ¿qué cosas en común tengo yo con un musulmán, hermano? Dígame usted, ¿qué cosas en común tengo?
Dígame. Cristianamente no. Ahora, como seres humanos. Como seres humanos tenemos cosas en común, por supuesto. Pero, y merece respeto, todo mi respeto, toda mi consideración. Pero yo estoy hablando de comunión. Yo no puedo tener comunión con alguien que no tiene cosas en común. Porque cuando yo quiero adorar a Dios, Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, Él está adorando a Alá. Entonces no voy a tener cosas en común con Él. ¿Me entienden lo que le quiero, a lo que quiero llegar? Cuando yo quiero venir a una iglesia cristiana, Él quiere ir ¿a dónde? A la mezquita. Yo no tengo cosas en común. No las tengo. Cuando yo vengo y hablo del Señor Jesucristo, ellos no tienen a Jesucristo como el Salvador. Lo ven como un profeta. Y a mi Señor, para mí mi Señor, el Salvador. Amén, hermanos. Entonces no puedo. Y es como ahora hay un movimiento muy fuerte que se está dando cada día con más fuerza, y el judaísmo. El judaísmo dentro de las iglesias cristianas. Y hay un movimiento muy tremendo que le están quitando a Jesús, le están quitando, digamos, la posición de Salvador. De Salvador, hermanos. Y esto es muy delicado, muy delicado. Entonces nosotros tenemos que saber dónde nos ubicamos. ¿Dónde nos ubicamos? Pero si mi hermano tiene a Cristo como el Señor de sus vidas, si mi hermano pues se rinde al Señor, si tenemos tantas cosas en común, pues ese es mi hermano. Amén. Amén. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todos pensamos igual, que todos tenemos la misma visión, que todos tenemos los mismos sueños. No es así. Usted tiene una forma de ser culturalmente hablando. Es decir, hay muchas cosas que nunca se le van a poder quitar a usted. Quizá, por ejemplo, el gusto que usted sienta por una arepa. ¿Verdad? El gusto que yo sienta por una arepa, ¿cómo me lo va a quitar usted a mí, hermano? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, tenemos el mismo Señor, tenemos la misma fe, a todos lo tenemos igual, pero no tenemos igual eso. Entonces yo tengo que saber respetar a mi hermano. Amén. Saberlo respetar. Y dice la Escritura, soportando los unos a los otros, dijo Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 13. Apúntelo allí. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, soportando los unos a los otros. Hay gente que quisiera quitar ese texto de la Biblia, pero la Biblia lo dice soportando los unos a los otros, y añade algo más y dice, y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra su hermano, así como Cristo os perdonó, así mismo hacedlo vosotros. Así como Cristo te perdonó, perdona también a tu hermano. Perdona para que haya comunión. Amén. Es que mi hermano, mira, es que a mi hermano le gustan las arepas y a mí no me gustan, y esto y lo otro, y me invitó y lo que me dio fue esto. No, soportamos. Amén. Amén. No, es que mi hermano dice que lo mejor son las arepas. Bueno, el hermano lo dice así porque es venezolano, porque es colombiano. Pero el español pensará que lo mejor... A mí las arepas también me gustan, Pero una buena tortilla de patata, una buena empanada, un buen chuletón. Muy bien, pero entonces lo que quiero decir es que en el asunto de cultura, ¿verdad? Bueno, hay cosas que uno tiene que respetar, mi hermano. Cosas que uno tiene que respetar. Yo soy muy respetuoso en esas cosas. Uno tiene que ser respetuoso y tener sentido común. Si mi hermano es de África, por ejemplo, y hay cosas que mi hermano no entiende, ¿verdad? No las entiende porque es que su cultura, él no se formó así. Este es un tema profundo. ¿Sabe por qué es profundo? Porque el Evangelio tiene su propia, no sé si decir la palabra cultura. O sea, el Evangelio tiene su propia formación. Usted se forma con el Evangelio, pero hay áreas donde no llega
esto. Por ejemplo, la preferencia que yo pueda sentir hacia alguna comida, con la excepción de que la Biblia dice no comerás sangre ni ahogado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es lo único que estipula, pero la Biblia no dice no comerás arepa. La Biblia lo que dice es que no coma sacrificado a ídolos, que no coma animales ahogados, sangre. Por eso nosotros no comemos sangre, no la comemos, pero eso sí lo dice la Biblia, eso sí lo aclara la Biblia. Entonces yo tengo que analizar, entonces yo debo tener respeto, hermanos. Hay cosas que a mi hermano, perdonen que utilice al hermano Johnny, como dominicano, hay cosas que, bueno, que como dominicano tiene sus preferencias, su forma de ser, su cultura. ¿Y quién le quita eso, hermano? Si nació allá, creció allá, tiene sus padres dominicanos, entonces es su ambiente. Amén, así es. Entonces, y si él no está haciendo nada indebido, pues ¿quién le puede decir algo? ¿Cómo yo puedo decirle o hacerle cambiar de parecer al hermano Javier, por ejemplo, de una fabada? Si así creció, hermano. Así creció. No tiene nada que ver con salvación, hermano. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo, hermano? No, tiene que haber el sentido común y respeto. Respeto hacia mi hermano. Pero eso no me va ni a quitar la comunión. No me la va a quitar, hermano. Para nada. Yo tengo que entender. También tengo que entender que hay cultura, ¿verdad? Por ejemplo, el latinoamericano es más bulloso, más escandaloso, es más alegre, ¿verdad? El maracucho es muy escandaloso. Yo soy de Maracaibo, hermano. expresivo. Y el maracucho, de verdad se lo digo, hermano, es demasiado orgulloso. Yo porque estoy dominando, porque uno se controla, porque uno le pone riendas al asunto, ¿verdad? Pero usted conoce a maracucho y usted verá que el maracucho se va a hacer sentir cuando llegue. Cuando él llega ya sabe que llegó el maracucho. ¿Por qué? Porque él es escandaloso. Es el que llega a la casa, ¡ah! ¡Ah! Chillón, ¿verdad? Y hay gente que no quieren a los maracuchos, no lo quieren por escandaloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo quieren por eso. Pero el maracucho tiene que entender que de repente, por ejemplo, un portugués, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido relación con portugueses. Los portugueses son más tranquilos, y cuando cantan no cantan así con esa fuerza, no, cantan tranquilito. Y algunos están a veces sentados tranquilitos, todo es pausado, todo. Eso es un asunto cultural y yo lo respeto. Para ellos eso es lo máximo. Para mí de repente puede ser algo, me tienen como camisa de fuerza, me tienen controlándome. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo vengo de un lugar donde no es así. Entonces yo vengo de tierra caliente, a más de 40 y pico, 50 grados centígrados. De allá vengo yo. ¿Y dónde uno es? Uno es eléctrico. Y eso se va a notar, hermanos. Se le va a notar. Por eso usted encontrará en la Biblia que Pedro era diferente. El apóstol Pedro, ¿cómo era? ¿Qué dice la Biblia que era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Pedro era más rudo, más tosco, más lanzado. Ustedes no vieron que cuando estaban allá en el monte que llegó aquel Marco, ¿qué fue lo que hizo con Marco? Le rajó la oreja. Enseguida. Ve agarrando a él. Y yo creo que iba por la cabeza. Sí. Lo que pasa es que más paría así, le agarró, pero iba por la cabeza, hermano. Claro, ¿cómo era Pedro? Más impulsivo que todos, hermano, que todos. El impulsivo ahí era Pedro. Era Pedro. Pablo, ¿cómo era Pablo? Pablo también era duro. Pero hay otros que, por ejemplo, Juan era más tranquilo.
Juan, mucho era más tranquilo, era todo más tranquilito. ¿Ve? Entonces allí nos damos cuenta de las formas de ser, los caracteres, los temperamentos, las formas de ser, pero nosotros no podemos olvidar las cosas en común que sí tenemos, que son más importantes que aquellas diferencias. Analicemos siempre eso, mis amados. Este es un estudio muy largo que prácticamente, bueno, utilicé apenas poquitas citas. En Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede. El profeta dice: ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Pero los que estamos de acuerdo en Cristo Jesús, los que tenemos el lavamiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, estamos en un mismo sentir. Tenemos el mismo sentir, tenemos a un mismo enemigo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Nuestro enemigo no son nuestros hermanos. No, mi enemigo Es el cachudo. en la escritura aparece como el acusador, como el maligno, como el diablo. Ese es mi enemigo. A ese sí tengo yo que hacerle fuerza frente en oración. En oración. No a mi hermano. No a mi hermana. No. A mi hermano, si hay diferencias, pues aplico lo que dice la Biblia. Vamos a soportarnos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que debo hacer. Amén. Amén. Entonces, tengamos en esto mucho, hermanos, mucho cuidado. Quiero también hacer una salvedad. No piense que todos los maracuchos son terribles, hermano. Por si acaso. Vaya después ustedes decir, no, que los maracuchos son... No, los maracuchos, esa es mi gente, ese es mi gentilicio. Amén. Y los amo con toda la fuerza de mi corazón. El hermano Carlos Solaeche también es maracucho. Amén. Y bueno, yo soy maracucho también. Pero ustedes son los silenciosos. Pero nosotros somos los que hemos sido modelados por Cristo Jesús. ¡Aleluya! Llegó el Señor y nos modeló. Pero si no hubiera estado ese modelo ahí del Señor, ay Dios mío. Estemos de pie, por favor, mis amados hermanos. Vamos a la escritura, al libro de Primera de Juan.